Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Supongo que habéis ido leyendo más de este capítulo, habéis meditado por vosotros mismos en estas primeras líneas que tenemos en la oración de Jesús, y seguramente hay mucho más de lo que yo pueda decir que vosotros mismos podéis llegar a ver o a descubrir. No sé si habéis dado cuenta, a veces cuando están los políticos hablando en televisión, o alguna persona importante y famosa, y de pronto descubrimos que quizá porque han pensado que los micrófonos ya están fuera y se han apagado, que entre ellos están diciendo una cosa. A veces, claro está, los medios que lo han recogido ven que ha sido una barbaridad y que quizá incluso es todo lo contrario de lo que han estado diciendo en público. Y claro, la vergüenza, pues, cómo alcanza. O cuando vemos a esa señora presidenta de las Cortes que está dirigiendo todo el Parlamento y la vemos jugando, ¿no?, a los marcianitos en su mesa de responsabilidad. Claro, uno no sabe, porque es una cosa que se hace en público con otra cosa que se hace en la intimidad cuando pensamos que nadie nos oye. A veces tengo que reconocer que nosotros mismos tenemos que tener cuidado de esta manera, ¿no? Cuando algunas veces alguien que nos habla y nos cuenta una historia por teléfono y tenemos ganas de decir algo y no lo decimos, y enseguida que damos al botón de off a nuestro teléfono empezamos a despotricar y a decir tal cosa o tal otra, y siempre tenemos que tener cuidado a ver si de verdad hemos apretado y si no están escuchando todavía lo que tenemos que decir. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos así de pecadores y de contradictorios, y podemos decir una cosa en público y no ser lo mismo en la intimidad o en lo secreto. Y realmente la persona real es aquella que es en lo secreto. Por eso es maravilloso a nuestro Señor Jesucristo que no lo pillamos en ninguna sorpresa. Y de las pocas secciones que tenemos a lo largo de los Evangelios, en donde nuestro Señor está en intimidad con el Padre. Bien, hemos dicho que esta es una oración que seguramente fue dicha delante de los discípulos que estaban allí presentes de camino al lugar de prisión o de aprisionamiento. Pero aún así es un lugar de intimidad. Y si bien es hermoso todo lo que es el Evangelio, para mí sigue siendo algo especial y diferente el Señor Jesús hablando con su Padre. Y no hay ninguna sorpresa, es decir, lo que el Señor Jesús le está diciendo al Padre, que es el plan de salvación y todo lo demás que busca, es lo que encontramos a lo largo de toda la Escritura, especialmente en los Evangelios. Por eso necesitamos atender más y más este pasaje, esta oración, esta intimidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto en estas primeras líneas cómo el Señor ora en una primera ocasión, o hemos visto todo lo que es la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Este pasaje es todo lo que es la gloria, la manifestación de la gloria. O hemos visto la primera parte de este plan de salvación tan íntimo, tan especial, tan glorioso, tan extenso y extraordinario, que ha alcanzado aquí grandeza entre grandeza a nuestras propias vidas. Así que cuando analizábamos el plan de salvación según nuestro Señor Jesucristo y tal como lo estaba manifestando a nuestro Padre, en primer lugar nos ha dado el origen. ¿De dónde venía? ¿De dónde comenzó este deseo de salvar a pecadores como nosotros? Pues en la vida eterna, en el pasado, en principio, antes de todas las cosas. ¿Y cuál era esta razón? Nos dice que era dar vida
a los pecadores, por una parte, dar vida eterna, puesto que no la teníamos, y de dar a conocer al Padre y al Hijo, para que te conozcan a ti, para que me conozcan a mí. Y qué extraordinario cuando nosotros analizamos que esta salvación consiste en alcanzar lo que no tenemos y lo que no merecemos, que es la vida eterna. Y poder alcanzar una intimidad o algo tan sorprendente para nosotros que llegar a conocer al Dios invisible, al Dios eterno, que es nuestro Padre y manifestado en su propio Hijo. Veíamos también, por otra parte, que en este origen de la eternidad ya estábamos en la mente del Padre y ya estábamos en la decisión del Hijo, que todo aquello que se decidió no se sabe cuándo ni cómo en la eternidad se ha plasmado en ese momento, en ese instante donde nuestro Señor Jesucristo está caminando al lugar donde va a ser preso y donde se le va a quitar la vida. Pero hay dos cosas más que yo quisiera ver y que vamos a mirar en esta tarde. Por otra parte, nos está mostrando cómo es el método que ha sido establecido para que nosotros podamos tener esa vida eterna que no tenemos y poder llegar a conocer al Padre como nunca antes podríamos haber aspirado a llegar a conocerlo. Y fijaros la manera que nos tiene que decir y la manera sorprendente. Nos empieza diciendo de que, bueno, el método es que tú no puedes hacer nada. Comienza diciéndote, eres inútil para tu propia salvación. Que puedes hacer grandes empresas, que en la vida que se te ha regalado, en todos estos años que tienes por delante, puedes hacer cosas sorprendentes. No hay ninguno de nosotros aquí que podamos decir que hemos llegado a cosas sorprendentes, pero el ser humano lo puede llegar a hacer. Una vacuna que sana ciertas enfermedades. O un proyecto que va a cambiar la situación del mundo. Hace poco el premio Nobel que se le ha dado de la ciencia o de las matemáticas o de esos grandes hombres y mujeres que hacen grandes descubrimientos para el bien de la humanidad. El hombre puede hacer grandes cosas. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a llegar a la luna? Cosas sorprendentes, pero de lo más esencial, lo más extraordinario es que no puedes hacer nada para tu propia salvación, que es necesario que venga alguien de fuera y que lo haga. Que no hay nada, absolutamente nada en tus manos, porque todo, absolutamente todo, está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros en el versículo 2. Como le has dado toda potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Toda la potestad, toda la capacidad, todo el poder para salvación ha sido puesta, dada en las manos del Señor Jesucristo. Y esta sentencia que el Señor Jesús está pronunciando en su oración es total y es absoluta. No está diciendo que hay una parte inicial que el Señor Jesús va a hacer para después darte a ti cierto impulso. Cristo tiene toda la fuerza, todo el poder, toda la autoridad en sus manos. Y no hay nada, y no hay nadie que pueda hacer, que pueda escapar de la mano poderosa de la voluntad de Dios. Así que todo lo que tú puedas imaginar, o todo lo que la Escritura pueda revelar acerca de tu salvación, el Señor Jesús está diciendo, la tengo yo en las manos. No hay nada que pueda quedar fuera de mí. Algunas veces pensamos que lo que necesitamos es un pequeño empuje y que entonces esa chispa de inicio va a producir en nosotros una especie de reacción en cadena que nos va a ir llevando a la solución de nuestro gran problema, que es el pecado. Pero lo que nos dice la Escritura es que con respecto a que tú alcances vida eterna y puedas tener una relación que no has tenido con el Padre y con el Hijo, es necesario que nuestro Señor Jesucristo tenga en sus manos toda la posibilidad y todo el poder. Pero fijaros bien que además está añadiendo algo que es mucho más sorprendente y, por supuesto, no aceptado
por mucha gente cuando se acerca a este texto o cuando se acerca a las Escrituras. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fijaros bien lo que nos está diciendo, porque en el plan de salvación, en este método que ha sido establecido en la eternidad para que tú llegues a alcanzar esto que no tienes, se le ha dado toda la potestad al Hijo, para que dé vida eterna, pero no le va a dar la vida eterna a todo el mundo. Solamente va a dar la vida eterna, el poder que está en sus manos, a aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Solo a los dados por el Padre. El versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos son y me los diste y han guardado tu palabra. Es decir, la manifestación de la salvación ha sido aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Podéis leer en el capítulo 6, que en su tiempo podíamos mirar, en el versículo 37, 39, 45, etc. En muchos lugares, en el Evangelio y a lo largo de las Escrituras, nos está diciendo que la salvación está en las manos de Jesús, pero que Jesús no va a salvar a todos los hombres, en todos los lugares y en todas las épocas. Bien es cierto que la salvación es por fe, es decir, que nosotros tenemos que ejercer nuestra confianza, poner nuestra confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Lo dice también ese versículo 6, lo está diciendo en el capítulo 3, versículo 16, que es por fe, es creer en el Señor Jesucristo y entonces seremos salvos. Y damos gracias y gloria a aquella salvación. Bien es verdad que necesitamos el arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, que cuando nosotros vemos nuestro estado espiritual tan horrible a los ojos de Dios, que de pronto descubrimos que eso que parecía una gracia y un entretenimiento es algo que irrita inmensamente a Dios el Padre, y cuando hemos descubierto aquello y lo hemos aborrecido, es necesario que haya un arrepentimiento sincero. Es decir, la confianza en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento, alejarnos del pecado y acercarnos a Cristo. Pero todo esto que está ocurriendo, que ocurre, que debe de ocurrir en nuestras vidas, es obra completa y absoluta de Cristo, que tiene el poder en sus manos para producir la salvación. Y que esa salvación no va a alcanzar a todos los hombres. Y podremos pensar, por una parte, qué pena que no todos los hombres puedan llegar a ver o a tener o a alcanzar esta vida eterna y esta relación con el Padre y con el Hijo, pero lo podéis mirar de otra manera, aún más sorprendente y extraordinaria. ¿Cómo es posible que, estando la salvación en las manos de un hombre como el Señor Jesucristo, y que Él pueda salvar a todos los hombres, se haya elegido a unos cuantos estellos? ¿Cómo es posible que, siendo una selección, no sabemos cómo, de una elección, no sabemos por qué, tu nombre, si es que has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados, esté en las manos del Señor Jesús? Más todavía, cuán inmensa misericordia cuando nosotros podemos pensar en estas palabras de Cristo y pensar que tú y yo hemos sido puestos en las mejores manos. Bien, es verdad que a lo largo de la historia podemos pensar en hombres que han hecho grandes cosas y grandes valores y esfuerzos, pero valores y esfuerzos que han quedado de la nada. Buenas intenciones hay muchas. Por supuesto que hay hombres y mujeres que tienen buena intención de hacer beneficio. Y ya sea por su imaginación o por su lógica y análisis, hayan llegado a la conclusión de ciertos caminos y ciertos métodos, pero el desastre es que llegamos a un callejón sin salida. El hombre tiene que salvarse a sí mismo y a sí mismo no se puede salvar. ¿Cómo vamos a confiar en esos hombres? Y ahora tenemos aquí delante de nosotros que tú y yo podemos descansar en las únicas manos, en el único hombre que puede traer y puede producir la salvación. Así que comienza diciéndote que tú no puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder para la salvación. Es un gran problema el que tú tengas, y aquellos llamados religiosos, aun cuando sean llamados religiosos cristianos,
que quieran hacer algo más de lo que ya está decidido que se ha de hacer en las manos del Señor Jesucristo. Si tú o conoces a alguien que se está esforzando en añadir algo que está ya hecho y decidido por el Señor Jesucristo, no solamente es que es inútil, sino que agrava tu estado espiritual delante de Dios. Porque el remedio no está en lo que tú haces, sino en aquello que ha hecho definitivamente Cristo. Porque fijaros lo que nos dice en el versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque en el plan de salvación no es solamente que el Señor Jesucristo tenga todo el poder para salvar a aquellos que el Padre le da, sino que puede decir en ese momento y en ese instante, he acabado la obra. Unirlo a esa expresión tan importante y profunda que el Señor Jesús dijo cuando estaba en la cruz: consumado es, hecho está. O lo podéis relacionar con lo que dice el Padre desde los cielos: estoy satisfecho, la obra de Cristo, de mi Hijo, lo ha completado. Todo intento, por tanto, de añadir algo a este final glorioso y sorprendente de Cristo, todo tipo de buenas obras que tú puedas pensar que debes o que puedes hacer, es anular, escurecer o poner barreras a la obra que el Señor Jesucristo ha hecho. Es decir, toda buena obra que tú hagas para completar, soportar o embellecer o enriquecer la obra de Cristo completa y definitiva es pecado. Es una ofensa a Dios. Es como si Dios estuviera diciendo: lo voy a hacer todo y lo voy a dar todo en mi Hijo Jesucristo, le doy toda la potestad, todo el poder, y Él lo va a consumar y lo va a completar por completo y definitivamente. Y que tú, pobre criatura, puedas pensar que vas a añadir algún tipo de favor o de honra o de capacidad, de buenas obras a lo que el Señor ha decidido que ha de ser de manera diferente. Es oponerte a los méritos de nuestro Señor Jesús. Es intentar corromper, minar la gloria de Cristo. Glorifícame, dice, y la gloria que ha de venir, dice en otro lugar, en la cruz. Es su gloria. El Señor Jesucristo ha venido a manifestar su gloria, su majestad, su grandeza, teniendo en sus manos todo el poder sobre los enemigos y dejándose clavar en una cruz hasta la muerte. ¿Y va a querer el hombre, la mujer, querer añadir algo? ¿Quiere acaso quitarle la gloria al Señor Jesucristo? No es decir que porque nosotros nos esforzamos hacemos más grande a Cristo, no, es cuando dejamos que Cristo reciba toda la gloria, porque Él tiene toda la potestad y porque Él ha consumado toda la obra de salvación, que le damos la verdadera obra que a Él le corresponde. Si la obra de Cristo, que dice aquí, porque ya está en el inicio de la muerte en la cruz, está completada, está acabada, lo que nos está diciendo es que ya tienes la vida eterna. He venido a dar la vida eterna y mi trabajo está completado. Todo lo que me has dicho que debería de hacer está hecho. Así que no queda nada por hacer. Por tanto, hermanos, nuestra vida eterna está asegurada. No es que estemos diciendo, bueno, todavía nos queda el último paso, la última decisión, hasta que no esté la firma, hasta que no esté en el hecho, hasta que yo no tenga el papel, hasta que yo no cruce el valle de muerte, hasta que yo no esté en la presencia del Padre. No, estamos completa y totalmente seguros que la salvación es nuestra y es firme porque está en las manos más poderosas. Dios, el Padre, le ha dado todo el poder al Hijo y el Hijo está diciendo, Padre, ya está completado, y si está consumada la obra de Cristo, nosotros no podemos, no debemos añadir nada en absoluto. Y no debemos de tener duda alguna de que estaremos en la presencia del Padre un día. Piénsalo de esta manera, porque ya está completada la obra de Cristo en la muerte, esa muerte que todos nosotros vamos a experimentar, porque tenemos todas las señales de que
vamos a morir todos y cada uno de los que estamos aquí, unos más jóvenes, otros más mayores, tendremos que pasar por la muerte. Pero lo que nos dicen las Escrituras es que el veneno de este aguijón doloroso que tenemos ya no va a producir ningún daño, ya no nos va a quitar la gloria, el gozo de la salvación. Claro que es un aguijón, claro que es un golpe. El tener que pasar por esta valle sufriente del mundo y tener que pasar por la muerte es algo que ninguno de manera natural queremos pasar, pero ya no hay veneno, ya no nos va a alcanzar el daño, porque nuestro Señor Jesucristo lo ha consumado. Es verdad que ese serpiente venenosa del valle nos puede picar por las consecuencias de nuestro propio pecado, pero la serpiente de bronce ya está levantada. El Señor Jesucristo ha sido clavado en la cruz y nosotros tenemos, por la gracia y la obra del Espíritu Santo, la capacidad de mirar y de ver y entender que Cristo está en aquel lugar por mis pecados y que por tanto ese veneno que nos escuece, ese temor a la muerte ya no tiene poder ni valor alguno en nosotros, porque Cristo ha consumado, ya tiene el antídoto, ha vencido a nuestros enemigos. Lo que va a resultar en la muerte por la obra del Señor Jesucristo, y por eso dice consumado, es que es simplemente una mera transformación. Una transformación que es necesaria. Porque nosotros que hemos recibido la vida eterna, que se nos dice aquí, no es una vida de continuación, que vamos a continuar en nuestro estado, con nuestras debilidades y nuestros conflictos y con nuestra vejez y deterioro. No, lo que nos está diciendo cuando alcanzamos la vida eterna es que es algo diferente, con un mundo transformado como será el nuestro, unos cielos nuevos y una tierra nueva, y que para eso nosotros seremos transformados. La obra consumada del Señor Jesucristo para darnos a nosotros la vida eterna es la capacidad de ser cambiados y transformados para que nuestro cuerpo sea glorificado y tengamos la capacidad de vivir en esa vida eterna que se nos ha prometido y que nos es segura que ya tenemos con nosotros. No hay ningún temor al fracaso. Podemos ver que seguimos envejeciendo y que seguimos enfermando, que seguimos teniendo pecado en nuestras vidas, que vamos a tropezar una y otra vez, que vamos a llegar a aquel lugar con un montón de cicatrices en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Pero lo que nos está diciendo las palabras del Señor en la oración es que nuestra salvación y nuestra vida eterna que nos espera al otro lado es segura, ya está consumada, nadie nos la puede quitar, puesto que el Señor Jesucristo tiene toda la potestad en su mano. ¿Quién hay que se pueda atrever a arrebatarnos la salvación que está en sus manos? Desgraciado de ti, si la salvación está en tus manos, porque un poco de viento, una insignificante tentación, una seducción del mundo, un temor producido por el diablo te hará temblar, soltar la salvación y perderla. Pero lo que nos está diciendo aquí es, puesto que está en las manos del Señor Jesús y Él lo ha consumado y ya está terminada y ya es definitiva, es verdad que te vas a ver caer y que tus rodillas estarán doloridas de las veces que has caído en el suelo y tu mente estará aturdida por esas pesadillas y esos temores que te inundan tantas veces y que tus enemigos te estarán golpeando y que te sentirás humillado, pero no hay nada ni nadie que nos pueda apartar del amor que es en Cristo Jesús. Así que estamos seguros. No hay temor al fracaso, ni amenaza alguna a nuestra salvación y vida eterna, ni a lo largo de la historia, ni en tu propia y personal salvación hasta que te encuentres en su presencia. Damos gracias al Señor por este método extraordinario, por esta obra definitiva. Cristo teniendo todo el poder y Él dando a quien quiere o a aquellos que el Padre le da la vida eterna que ya es segura y es definitiva. Pero en cuarto lugar, si ya hemos visto cómo comenzaba la obra de salvación, hemos visto cómo era la obra de salvación, el método para nuestra salvación, ahora vemos la causa principal, la razón o la motivación inicial para tu salvación.
Mira, no sé si te va a sorprender esto, pero la causa principal de la salvación del pecador, de un pecador como tú y como yo, no eres tú. Él no ha dado el primer paso porque ha sido motivado a salvarte a ti. Tú no eres la causa principal. No lo fuiste y no lo serás. No lo fue nadie a lo largo de la historia ni lo es en el presente. Y podemos decir, claro está, y pronunciar aquel versículo tan hermoso de que Dios ha amado al mundo y ha dado a su Hijo. Claro que sí, que la salvación está en el amor de Dios al Padre y que nos dice el profeta que nos amó con amor eternos y que a lo largo de toda la historia Él ha extendido sus lazos de amor para traernos a su presencia y que Él se regocija en la salvación de pecadores. Todo esto es verdad. Y podemos ver la mano misericordiosa y bendita en tu propia vida hasta que te ha traído aquí y puedes decir cómo es que tú iniciaste en el pasado, no sabemos cuántos años hasta traerme aquí, cómo me has amado antes de la fundación del mundo. Todo eso es cierto. Pero tú no eres la primera causa, la primera motivación o la principal motivación, sino como nos dice aquí, la principal razón para salvar a pecadores, para dar vida eterna y para que tengamos comunión con el Padre es su propia gloria. Lo que Él quiere es glorificarse a sí mismo. Hacer la manifestación más hermosa y más extraordinaria que podía alcanzarse a nuestro entendimiento en las manos de Dios. Hombre, si queremos ver la mano de Dios obrando cosas maravillosas, nos tenemos que imaginar un mundo vacío, la nada, en donde todo era oscuridad y que nuestro Dios trajo la creación y trajo el orden. Y cuando leemos esas primeras líneas de nuestras Biblias y vemos como Dios en el primer día y en el segundo día fue creando todas las cosas de la nada y decimos cuán grande es nuestro Dios y qué extraordinario es Él, que de la nada en 6 días creó un mundo hermoso y perfecto en aquel jardín del Edén y nos gozamos en ver esa manifestación. O quizá a pesar de todos nuestros pecados y cómo hemos dañado toda la creación, ¿no es acaso asombroso y maravilloso, como dice algunos de los salmos, que nos acercamos a la creación y descubrimos toda la inmensidad del universo? Y podemos empezar a contar estrellas y nunca contaremos todas las estrellas y que es simplemente una molécula insignificante en un universo lleno de millones de estrellas y decimos, pero cuán grande es nuestro Dios. Y por mucho que nos esforzamos en mirar, incluso inventamos los aparatos más profundos para poder mirar los microbios más insignificantes y nunca llegaremos hasta el final. Y decimos cuán grande es nuestro Dios que ha dado vida incluso en aquellas cosas que no alcanzan a nuestra vista. O cuando nos da ese oído extraordinario de descubrir los sonidos o descubrir la hermosura del silencio. Y decimos cuán grande es nuestro Dios. Estamos tan llenos de ruidos y de aparatos que de pronto cuando salimos al campo empezamos a descubrir lo que nunca antes podíamos haber llegado a descubrir. Y decimos qué hermoso es el viento y qué hermoso es caer la lluvia y qué hermoso el ruido de las aves. Y decimos cuán grande es nuestro Dios, Salmo 19, en toda la creación y en toda la hermosura y en todos los colores y en el sonido que nos rodean. Y cuando descubrimos todos los afectos que pueden expresar nuestros corazones, la ternura del hombre más vasto y que pueda ser tan sensible a un niño o a las lágrimas de otra persona y que podemos ver esos hombres fuertes y rudos y de pronto hundirse y decimos ¿cómo es el corazón tan sensible? Y cómo de alguien tan vasto pueden salir palabras tan dulces en un momento tan concreto y podemos decir el alma que es a la semejanza de Dios es tan hermosa a pesar del pecado y cuán grande es nuestro Dios. O podemos pensar en algo tan glorioso como frenar el sol o calmar el mar o dar vida a los muertos y decimos cuán grande es nuestro Señor y cuán grande es nuestro Dios. Y todo eso es insignificante o no es comparable
a la decisión más extraordinaria, más sorprendente, más hermosa y por tanto que más gloria y hermosura va a traer a la presencia de Dios el Padre, que es el decidir en algún momento y por alguna razón que hombres y mujeres pecadores como nosotros, que merecíamos la condenación eterna, podamos ser rescatados de nuestro destino y no solamente evitar nuestra condenación en el juicio, sino liberarnos para darnos una vida que no merecíamos y que no teníamos y que es la vida eterna. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo podemos encontrar en toda la historia y en todas las invenciones de los hombres un Dios como el nuestro? Que no se quiere glorificar en el trueno, ni en el ruido, ni en la fuerza, ni en su majestad en la creación, sino que se quiere mostrar en el buen pastor que da su vida por las ovejas. La manifestación más hermosa, más sorprendente de Dios es dar la vida por los suyos y rescatarlos. La primera intención no es que tú seas salvo, sino que Él manifieste lo que es y lo más glorioso. Que Dios no es lo más grande porque sea grande en inmensidad o grande en sus atributos y en su poder ejercido en el universo a lo largo de toda la eternidad. Si lo más extraordinario es que venga en medio de nosotros y ha dado la potestad a su Hijo para poder llevar sobre sí los pecados de muchos, de tal manera que de una manera horrible pero real se le diga a su propio Hijo que ha tenido toda la gloria y toda la majestad por la eternidad. ¡Qué horrible que es! Maldito todo aquel que es clavado en la cruz. Y es tan desagradable que ni aún los hombres quieren mirarlo. Y aún así, porque pueda decir, fijaros, nuestro Señor Jesucristo, decir al propio Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando está llevando sobre sí tus propios pecados y por tanto tu culpa. Es en ese instante y es en esa manera y es a ese Dios al que nosotros honramos. Claro que nos maravilla la creación, claro que nos maravilla el ejercicio de su poder y de su majestad, pero sobre todo la cruz. Sobre todo la cruz es la mayor muestra de amor, de hermosura y de gloria de Dios nuestro Padre. Porque en la cruz, en la muerte, en esa obra consumada que nos dice el Señor Jesucristo que ya está, la hora ha llegado, nos muestra por una parte la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo, Dios es justo, y no podemos poner un límite a la santidad y la justicia de Dios, porque no es hombre como nosotros. Su severidad ante el pecado, que Él es capaz de quitar la vida a aquellos que le ofenden simplemente por tocar un arca, y a la misma vez, en ese mismo instante, con ese mismo acto, en la misma obra del Señor Jesucristo, mostrar la inmensidad de su misericordia y de su benignidad o bondad con el pecador. ¿Dónde podemos encontrar una teología más completa y más extraordinaria? Donde podamos ver en el mismo ser y la misma persona a Dios nuestro Padre ejerciendo la justicia en contra de estos pecados horribles que ofenden su gloria y su santidad. ¿Cómo es posible que hombres mentirosos y egoístas y codiciosos en todos los aspectos puedan aspirar a la salvación? Dios es justo y Dios es santo y no lo va a permitir. Y a la misma vez pueda decir, acercaos a mí porque en Cristo Jesús hay salvación y perdón de pecados. Santidad y justicia, la severidad de Dios, la misericordia y la benignidad salvando a pecadores. Pero qué decir de la sabiduría de Dios manifestada en la cruz, o el amor de Dios manifestado en la cruz, o el poder de Dios en la cruz, o la paciencia de Dios en la cruz. Porque si entre otras cosas es extraordinario leer Romanos 8, versículo 32 en adelante, o en otros lugares de las Escrituras, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y este mensaje no ha quedado caduco.
sigue estando presente, sigue siendo real, sigue alcanzando a personas. Lo seguimos extendiendo, hombres y mujeres de todos los lugares siguen siendo salvos, no por su capacidad, no por sus méritos, no por sus obras, no por nuestra habilidad para llevar un mensaje, no porque tengamos unos dones específicos para llevar el Evangelio, sino porque tenemos un Dios tan extraordinario que ha dado toda la capacidad a su Hijo, Dios hecho hombre, para poder llevar a cabo por fin y de manera completa y definitiva, sin necesidad de nada que nosotros pudiéramos aportar, la salvación de hombres y mujeres como tú y como yo. Pero hay una motivación más que tenemos que entender en relación a esto que vemos aquí, la de glorificar a Dios el Padre y glorificar a Dios el Hijo en la cruz, que sea la cruz la mayor muestra de gloria, hermosura, santidad, grandeza, bondad, poder de nuestro Dios, pero a la misma vez que nos haga a nosotros caer de rodillas en admiración y que a Él le demos la gloria. El Señor Jesús ha venido al mundo a salvar a pecadores para que tú y yo le glorifiquemos. Aquí en la tierra, ahora, con tu propia vida. Mira que si te hubiera dejado una pequeña parte del inicio de tu salvación, o que te hubiera dejado una aportación cuando fuera insignificante a tu salvación, o cuando fuera que tú le dieras la puerta final o la nota final a la salvación, podría llegar a decir algo yo he aportado. Pero lo que te está diciendo es que tú no tenías vida eterna, tú no tenías capacidad, no podías hacer nada, todo estaba en las manos. Cristo lo inicia, Cristo lo continúa y Cristo lo acaba. Y tú lo único que puedes hacer es decir gracias. Yo era pecador o era ciego y ahora veo, estaba muerto y ahora vivo. No hay nada más. Así que la cruz de nuestro Señor Jesucristo te oprime y te humilla y te dice, ¿qué te queda a ti? Y a la misma vez te levanta y te dice, cuán hermoso es nuestro Dios. Y no solamente que le glorificas aquí en la tierra, sino que el Señor ha querido y quiere que tú estés con Él toda la eternidad. ¿Para qué? Para darle gloria. Porque la grandeza de toda la eternidad que vamos a disfrutar con el Padre es que Dios pueda llegar y decir, mirad, yo he hecho los ángeles con su maravilloso servicio. Y que pueda decir Dios, mirad, yo he levantado este universo con infinitud de estrellas y de galaxias. Y podamos decir cuán grande es nuestro Dios. Y que pueda llegar y decir, mirad lo que erais vosotros y en qué os he convertido. Y podamos decir cuán grande es nuestro Dios. Y que podamos pasar toda la eternidad diciendo, ya no hay dolor, ya no hay angustia, ya no hay pesadez en mis pasos, ya no hay pesadillas en mis sueños, porque tú lo has hecho todo para toda la eternidad. La cruz, la muerte, la obra de salvación está para que Dios muestre su gloria y para que tú le des la gloria aquí y ahora y toda la eternidad. Si no estás preparado para ello, si estás buscando otra razón, si estás buscando otra acción o otra posibilidad, este no es el lugar, porque aquí seguiremos predicando que el centro, principio y fin es nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, muerto por nuestros pecados y resucitado para su propia gloria. Amén.